Saludo cordial a través del hilo telefónico, la editorialista de Diario El Universo, Gabriela Calderón, una de las personas entendidas en el tema económico y en varios otros aspectos, dialoga con nosotros en vivo y en directo. Gabriela, placer saludarle, bienvenida a través de Radio Colosal, algunos temas que nos parecen importantes y que quisiera tocarlos con usted. Empecemos con el tema económico. Cada día la pandemia económica crece y se complica. Hablamos de 220,000 personas que dicen dejaron de estar afiliadas al IES, lo que significa es que están despedidas. ¿Qué pasa con todos estos temas? Esto en el sector privado, sin contar lo público. ¿Qué es lo que podemos esperar en el tema económico? Bienvenida. Muchas gracias por esta invitación. Ciertamente esta es una situación muy grave, no solo en Ecuador, sino alrededor del mundo. Digamos, economistas internacionales describen la situación como una economía de guerra por la gravedad del asunto. Es distinto a la crisis de 2008-2010 en el sentido de que ahora es un doble shock, tanto de oferta como de demanda. Es una crisis de la cual no se han salvado ni siquiera aquellos países que tomaron medidas de distanciamiento menos extremas, como Suecia. Sin embargo, ciertamente que están mejor posicionados frente a este golpe para el cual nadie estuvo preparado. Están mejor posicionados aquellos países que tenían las finanzas públicas en orden y que tenían sistemas de salud con mayor cobertura, con mayor capacidad, no solo capacidad física de tener más cantidad de camas, más especialistas, más doctores, sino también de ser más ágiles, más eficientes en la gestión de una emergencia. Y realmente eso es lo que, digamos, se ha visto como una fragilidad particularmente acentuada en el caso del Ecuador. Ahora, la pregunta es, ¿qué posibilidades le vemos? ¿Están cerca, están lejos estas posibilidades económicas? ¿Debemos seguir dependiendo exclusivamente de préstamos? Ciertamente que eso no es sostenible, ¿no? Eso no merece el nombre de ser un plan económico, porque si vamos a pretender pasar los próximos, digamos, el gobierno anunció en un plan de reperfilamiento de la deuda que esperan corregir el nivel excesivo de la deuda de aquí a 12 años. También ahí hacen unas proyecciones de crecimiento paupérrimo que implica que esta sería una segunda década perdida, similar a la de los años 80. Entonces realmente eso no es sostenible ni deseable, porque lo que necesitamos es recuperar lo más rápido posible el crecimiento económico, lo cual incluso si hacemos todo lo correcto, lo mejor que podemos hacer, todo lo que está a nuestro alcance, va a ser duro y va a tomar tiempo, porque nosotros antes de recibir este golpe ya veníamos arrastrando una crisis fiscal y un endeudamiento abultado. Entonces estamos viendo que países que no tenían problemas fiscales ahora se enfrentan a que quizás también los van a tener. Entonces, por ejemplo, Ecuador este año tiene una necesidad de financiamiento, según a quien le pregunte, entre 10.000 y 12.000 millones. Eso implica de que si el gobierno no hace reformas estructurales para reducir el gasto, estamos hablando de un crecimiento, un incremento de la deuda pública alrededor de 10.000 millones al año. Lo que hay que entender para la gente de a pie, que digamos no le presentan la cuenta, como cuando usted va a una tienda, a un restaurante y le dicen este es el total de la cuenta, lo que hay que entender es que la deuda pública de hoy son impuestos del día de mañana, sobre todo en un panorama en donde el Estado ecuatoriano ya no se financia en gran medida del ingreso petrolero como puede haber sido en el pasado reciente. Digamos, hace varios años que ya la mayor parte del financiamiento del Estado es de los impuestos, de los contribuyentes, directa o indirectamente. Entonces, realmente esa deuda son impuestos de mañana, hace que la gente tenga expectativas de que la carga tributaria va a subir y eso desalienta las inversiones hoy. Y lo que necesitamos es más ahorro y más inversión. El gobierno, hay que tomar los correctivos posibles ahora. El gobierno, a través de uno de los asesores económicos, decía que lo que deberíamos hacer es subir el IVA al 14%. Eso es recesivo, ¿no? O sea, lo que sucede es que tenemos un sistema tributario que castiga
las inversiones y alientas el consumo. Y no solo eso, sino que la carga tributaria total, es decir, la suma de todos los impuestos, está por encima del promedio de la región. Entonces, primer problema, somos menos atractivos que otros destinos para el capital. Tenemos que volvernos un poco más atractivos si queremos atraer esos capitales. No tenemos ahorros propios, entonces necesitamos esos capitales extranjeros. Y por otro lado, la estructura de los impuestos, es decir, los impuestos que son más importantes tienen tasas, que son más altas y los que estimulan el consumo tienen tasas por debajo del promedio regional. Entonces, ¿qué pasa? Que si es que solamente como única medida se aumenta el IVA, pero no se reduce el gasto público por una cantidad incluso mayor y no se reducen también otros impuestos, es una medida recaudatoria, simplemente para resolverle los problemas al gobierno actual. Y es algo nocivo para el crecimiento de la economía y algo que afecta al sector privado precisamente cuando ya está muy afectado por factores externos. Ahora, entonces, lo que dicen muchas personas, y yo concuerdo, es que si el gobierno no puede ayudar porque no tiene fondos, no puede ayudar al sector productivo, que por lo menos no estorbe. el tema que de por lo las... menos brinde mayor liquidez. Muy correcto aquello. El tema de las sobretasas me preocupa, porque aparentemente pretenden ponerle resguardos a la cerámica, dicen, y esto termina pagándolo el pueblo también, porque ahora puede conseguirse el método de cerámica de mejor calidad extranjero en alrededor de 8, 10, 12 dólares. Si es que se ponen estos resguardos, subiría a 50 o 60. Bueno, dice la Cámara de Comercio de Guayaquil que estas nuevas salvaguardias, que por cierto no me canso de repetir que los aranceles, salvaguardias y demás barreras al comercio son otra forma de impuestos. Tienen otro nombre, pero son sinónimos de impuestos, son solamente otro tipo de impuestos y terminan afectando a todos los ecuatorianos. Pero, por ejemplo, lo que dice la Cámara de Comercio es que específicamente las salvaguardias para proteger a la producción nacional de cerámicas favorecería a 2 empresas principalmente y perjudicaría a 150 empresas que están involucradas en el negocio de importación de cerámicas. Adicionalmente, y más importante, es un golpe directo al bolsillo de todos los ecuatorianos que, digamos, están involucrados en proyectos de construcción y al mismo sector de la construcción. Me quedo pensando en algunos temas. Por ejemplo, el ministro anuncia que tiene que pagar 330 millones, más bien que pagó 300 y pico de millones para recuperar inclusive las barras de oro que estaban empeñadas en Goldman Sachs, pero también anunció que en eso estaba incluido también unos pagos a tenedores de deuda. Bueno, no se puede negociar con los tenedores de deuda. Yo no digo que no se les pague, pero creo que este no es el momento, ¿no? Bueno, lo que sucede es que por eso es que es importante evitar este tipo de graves errores, porque el momento que se lo hace, generalmente los ministros y el gobierno se jactan y dicen hemos sido unos genios, hemos hecho una gran operación. Recordemos allá por el año 2009, cuando la entonces ministra de Finanzas, Viteri, podía pagar pero decidió no pagar. Bueno, eso en ese momento fue celebrado como una gran maniobra, una genialidad que había hecho ella, ahorrándole al país. Ahorro, decían. Pero inmediatamente subió la prima de intereses que pagaba el país para todo ese endeudamiento de ahí para adelante. Y luego otra genialidad se dio ya en este gobierno, en octubre de 2017, cuando se empieza con una de las 3 operaciones que lucen desesperadas, que para todo el mundo podría haber sido claro si uno leía los detalles de la operación. Ya era claro que se le estaban cerrando las avenidas de financiamiento al gobierno, y este gobierno decidió patear la pelota para adelante, firmar estas operaciones que implicaban a tan solo 2 o 3 años adelante exponer al Estado ecuatoriano al pago de contingentes muy superiores a los que se tuvo que pagar, incluso prepagando esas operaciones ahora en marzo. Ahora, que si está bien o mal que se haya hecho ese pago, hubiera sido peor que no lo hagan, porque cuando se firmó ese contrato allá por 2018, se firmaron términos que implican que si no se hacía ese pago ahora,
después el Estado ecuatoriano tendría que estar sujeto a un contingente muy superior, o sea, nos hubiera salido mucho más caro honrar esas obligaciones. Entonces está correcto hacerlo ahora. Lo que está mal y lo que estamos viendo son las graves consecuencias de un trágico error que se cometió ya durante esta administración en el manejo de la deuda pública desde octubre de 2017. Y si en octubre de 2017 tuvieron que empeñar el oro para conseguir apenas $500 millones de crédito, que es una nada en el mar del presupuesto general del Estado, ya pues tendría que haber el gobierno reconocido que se le estaba cerrando la avenida de financiarse por deuda pública, que no tenía capital político ni correspondía seguir aumentando impuestos y que tenía que hacer reformas estructurales. Eso hubiera mejorado tanto el perfil de crédito del país como la capacidad de crecer de la economía. Gabrielita, todo esto se hubiera podido hacer antes de la pandemia. ¿Cuáles serían esas reformas estructurales que usted dice tiene que hacérselas? Bueno, con el Instituto Ecuatoriano de Economía Política un grupo de economistas allí hemos venido tratando de enfocarnos en 5 reformas, ¿no? Entonces esas 5 reformas sería una reestructuración del Estado de tal manera que se reduzca la carga, digamos, la carga del aparato total sobre la economía para devolverlo a un nivel de gasto público que tenía hasta 2006, que era alrededor del 23% del PIB, hoy en día está en 36%, y también había una carga tributaria más baja, todo lo cual resultaba en una tasa de crecimiento del PIB promedio superior, y se venía reduciendo la pobreza a un paso más acelerado, y sin tener una bonanza petrolera. Digámoslo de otra manera, habría que despedir a la burocracia excesiva que tenemos y cuidar el gasto. Y priorizar el gasto, porque lo que sucede es que hay muchas diferencias entre todos los ecuatorianos, pero creo que un gran consenso o un consenso mínimo sería que el erario público, es decir, el fisco, debería concentrarse en cosas básicas como la seguridad, la salud y la educación. Y si ahorita sumamos esos 3 rubros y le sumamos, por ejemplo, la función judicial, aún así no le alcanza. Entonces hay que hacer un presupuesto base cero donde cada institución tenga que justificar desde cero cada partida de gasto y no simplemente tomar el presupuesto del año pasado y empezar a sumar desde ahí para arriba. Ya que no sabe que así se hacen los presupuestos, pero en las casas, en las empresas, no se hacen así, se empieza desde cero a armar el presupuesto del próximo año en base a la nueva realidad. Entonces esa sería una reforma que permitiría un Estado más ligero, pero más eficiente, donde debe ser eficiente precisamente la seguridad, la salud, la educación y la justicia, y que quede, por lo tanto, también espacio para aliviar al sector productivo y a los consumidores con una menor carga tributaria. Esa sería una. Otra sería dar mayor flexibilidad al mercado laboral. Estos grandes ajustes requieren que todo el mundo pueda ser fácilmente trasladado de una ocupación hacia otra. En este momento no conviene tener un mercado laboral rígido porque algunas industrias que antes lucían atractivas en tiempos de pandemia y después bajo la nueva realidad ya no lo serán tanto. Entonces tiene que haber una flexibilidad para que tanto capitales como trabajadores se trasladen de un sector hacia otro. Entonces eso implica una reforma laboral. Y luego también una reforma de la seguridad social. No puede ser que sigamos con ese nivel de corrupción y despilfarro, que los trabajadores ecuatorianos sigan siendo obligados a destinar casi la quinta parte de su sueldo, de su ahorro, a un monopolio estatal, donde no tienen ni voz ni voto y no pueden exigir rendición de cuentas. Entonces, yo concuerdo, por ejemplo, con aquella propuesta mencionada ayer por Jaime Nebot, de, por ejemplo, hacer una consulta popular donde se le consulte a los ecuatorianos si quisieran tener la alternativa, la libertad para elegir dónde depositar sus ahorros y en qué se invierten, para que ya no sigan siendo clientes cautivos del monopolio que es el IES, y para divorciar a la clase política de la seguridad social, que la han utilizado como vaca lechera o como caja chica. Esa sería la tercera reforma. Y esto incluye también mejorar la administración de los servicios de salud para los afiliados ecuatorianos. Podemos mirar el modelo de Singapur, donde gastan 5% del PIB en salud, eso es 3 puntos menos que el Ecuador, pero tienen mejores resultados de salud incluso que Estados Unidos, según indicadores de la Organización Mundial de Salud y del Economist Intelligence Unit. ¿Por qué obtienen esos resultados? Porque los dólares ahorrados para el seguro de salud de los trabajadores de Singapur
van donde los trabajadores eligen. No están obligados a tratarse únicamente con hospitales estatales. Ellos pueden comparar precios y llevan sus dólares a donde les parece que tienen la mejor combinación de precio y calidad. Es decir, hay un elemento de transparencia y de competencia. Aquí son clientes cautivos de un monopolio. Y si hay corrupción y despilfarro, siguen, y si hay mal servicio, siguen estando obligados a contribuir y financiar ese sistema, que para mí ha quedado evidente durante la pandemia que es un barril sin fondo. Y de ahí la cuarta reforma sería la integración financiera, porque nosotros, dolarizados, deberíamos ser el terror de los panameños. Ecuador debería ser un hub financiero internacional y tiene mucho más potencial que Panamá porque tiene un mercado local más grande. Nosotros deberíamos de tener aquí 80 bancos internacionales, lo cual nos permitiría tener acceso a un volumen de crédito mucho mayor y también a tasas más bajas. Los bancos extranjeros podrían servir como prestamistas de última instancia y eso sería un estímulo, tener tasas más bajas de financiamiento. Y la quinta sería la apertura comercial. Nosotros debemos de copiar a nuestros vecinos, Colombia, Chile, Perú, todos los cuales se han abierto mediante tratados o a través de reducciones unilaterales de aranceles. Yo creo que esas 5 reformas, así no se hagan todas, así se haga una o dos de esas, serían equivalentes a la dolarización en cuanto a su trascendencia. Ahora, el problema es político. Por ejemplo, convénzalos a los trabajadores, a los sindicalistas, de que es necesario flexibilizar la ley del trabajo. Imposible. Bueno, yo creo que ahí también es cuestión de ver los números, y por eso me gusta o me parece interesante esta idea de llevarlo a una consulta popular, porque los sindicalistas desde hace décadas, que no son la mayoría de la población económicamente activa, digamos, están organizados, tienen mucha presencia en los medios y mucha visibilidad, pero en una votación nacional, digamos, sus números son mínimos. Yo dudo mucho que puedan, digamos, imponer su voluntad, y yo también creo que no hay por qué someter el resultado de una consulta popular a todo el país. Yo recuerdo, por ejemplo, la consulta popular acerca de las corridas de los toros, en donde fue aprobada la prohibición, se prohibió, y donde no fue aprobada continúan teniendo corridas de los toros. Bueno, también nos prohibieron. Por ejemplo, aquí en Ambato ganó el no, pero igual nos prohibieron, pues porque los animalistas, perdón, no los estoy ofendiendo, sino las comunidades antitaurinas, faltando un día, faltando horitas, salen corriendo y ponen una protección y no permiten que se hagan las cosas. Y uno termina diciendo, bueno, se están burlando hasta de la decisión mayoritaria del pueblo, pues. Que no le puedo creer, porque acá en la costa, en cambio, sí había escuchado que todavía realizaban en algunas localidades, pero la idea es una idea que yo creo que deberíamos de empezar a introducir como una avenida frente a la parálisis que experimenta la Asamblea Legislativa y la política nacional. Creo que debemos de empezar a considerar la avenida de cambios descentralizados, es decir, si es que tal cantón no quiere permitir las concesiones y la actividad minera, que no lo permita, pero que lo permita a otro cantón si así lo desea una mayoría de sus habitantes. Yo creo que debería haber un laboratorio de experimentos diversos en el país para que, digamos, aprendamos de los errores de unos y los aciertos de otros. Y, por ejemplo, el tema de las pensiones. Hubo una consulta hace aproximadamente 20 años, perdió a nivel nacional, pero, por ejemplo, ganó en el Guaya. ¿Qué hubiese sido o cómo hubieran sido las cosas diferentes si es que se hubiese permitido, digamos, que se experimente con un sistema de competencia entre distintos administradores de fondos de pensiones en la región, en el cantón Guayas? Quizás otros hubiesen dicho que esto funciona, hagámoslo nosotros también. O quizás algunos habrán pensado, no queremos eso, no lo vamos a copiar. Pero digamos, la competencia entre distintos sistemas le da más opciones a los ciudadanos y les permite votar con los pies entre distintas jurisdicciones. Yo creo que eso es algo que habría que considerarlo frente a la parálisis que se percibe en la política nacional y la incapacidad de llegar a un consenso, ¿no? Y es básico, porque necesitamos llegar a consensos que nos hagan diferentes y que den oportunidad precisamente de trabajo, porque si no, definitivamente nos quedamos y no podremos salir de este problema grave. Es así, ¿no? O sea, realmente
Realmente si no hay cambios, no vamos a obtener resultados diferentes. Lo que este gobierno hizo fue heredar una estructura de gobierno sumamente insostenible, que se veía que si no se hacían cambios se iba a acelerar la velocidad del endeudamiento, y ahí está, que sin ser tan radical ni tan ideólogo supuestamente, Lenin se ha endeudado a una velocidad mayor que Rafael Correa durante los últimos años. Esto es porque ya le tocó la época de vacas flacas, y siempre se supo que ese modelo implementado durante la bonanza petrolera no era sostenible en tiempos normales. En tiempos normales no hay barriles de petróleo por encima de $100. Ahora, hay dos cosas que pretenden hacer. La una, la minería, en la que prácticamente nos están desfalcando, se están llevando todo lo que pueden. Y eso es preocupante también. Y de esa es una forma de obtener dinero. Y la otra es vendiendo las empresas públicas a precio de gallina con mal, que realmente sería el descalabro total, ¿no? Bueno, no sé qué decirle, porque las empresas públicas los últimos años han resultado ser una pérdida neta. Ejemplo TAME, ¿no? General del Estado. Ejemplo TAME. Como TAME, claro, como TAME, y digamos las que supuestamente son rentables solo lo son si es que uno considera que las condiciones favorables que tienen frente a la competencia en el mercado. Entonces realmente esas empresas, yo creo que enhorabuena si las venden. ¿No sería mejor conseguir un buen administrador internacional que nos garantice eficiencia, pero que la empresa siga siendo nuestra? El que mucho abarca, poco aprieta. Y tenemos un Estado que en la pandemia se volvió evidente que no podía ni siquiera con algo tan básico como la salud, ni siquiera con algo tan básico como recoger a los muertos a tiempo. Y en el octubre de 2019 demostró que ni siquiera tiene una Fuerza Nacional de Policía ni militares que cumplan su deber. Entonces, tenemos que volver a lo básico y de ahí avanzar para adelante. O sea, tenemos que primero volvernos eficientes y tener un Estado fuerte, donde creo que todos, sin importar qué partido o qué ideología tengamos, creo que todos estamos de acuerdo que debe haber servicios públicos de calidad como educación y salud y sobre todo seguridad y justicia. Son 4 cosas básicas que creo que todos los partidos o todos los políticos o todos los ecuatorianos pueden decir: yo sí quisiera que haya mejores colegios públicos o un mejor servicio de salud público. Y entonces yo creo que si el Estado ecuatoriano no puede garantizar ninguna de esas cosas a una calidad mínima, entonces ¿por qué se anda metiendo a tratar de hacer empresario? Sobre todo cuando ha generado tantas pérdidas, y no es solo ahora, porque eso del Estado empresario viene desde las dictaduras militares de los 70. Y ya en ese entonces generaron muchas pérdidas, fueron un nido de corrupción y despilfarro. ¿Y qué pasó? Que algunas murieron y quedaron como cascarones vacíos, y la época de Correa se las revivió. ¿Cuál fue el resultado? Lo mismo nuevamente, corrupción y despilfarro. De ahí le cambian los administradores, como lo han hecho varias veces. ¿Y cuál es el resultado? Lo mismo, porque ¿qué es lo que pasa? Si usted tiene un auto dañado, lo cambia de conductor, no va a andar. Tiene que simplemente arreglar el auto o cambiarlo. No es el problema el conductor, el problema es que el Estado, cuando se mete a hacer cosas para lo cual no le corresponde o no tiene un papel legítimo, eso va a ser un nido de corrupción, abrirle las puertas ahí a una discrecionalidad a funcionarios públicos para que se dé todo tipo de ineficiencia y corrupción. Porque lo que pasa también es que no es solo la corrupción lo que se roban, sino el despilfarro. Mucha gente habla de recuperar lo robado, pero lo que ese discurso no tiene en cuenta es que la mayor parte de la plata perdida no es lo que se robaron, sino los gastos innecesarios que se hicieron. Es decir, muchas veces se hacen obras públicas con la única finalidad de generar la coima, pero esa obra pública no era necesaria. Y ese es uno de los temas. Pero ¿cuándo nos vamos a dar cuenta de cuánto carro dañado tenemos? Para usar sus palabras, ¿de cuánto carro dañado tenemos? En educación. Hablamos de educación gratuita, pero es una educación mediocre. Nuestras escuelas y sobre todo los colegios... Yo creo que hay que poner a los consumidores en el asiento del conductor. Es decir, ¿por qué no tienen mayor poder de decisión los padres de familia? ¿Por qué el Estado se dedica a financiar universidades y colegios donde siempre escuchamos de corrupción y despilfarro también, en lugar de
darle un bono, un voucher, un cheque a los padres de familia y que ellos vayan y compren la educación que más les parezca con ese voucher. Pueden seguir existiendo las universidades estatales. $3,000 paga, se dice que se paga anualmente por cada estudiante a las universidades del país. ¿Y qué nos entregan? Las universidades se han convertido en una fábrica de entregar títulos muy bonitos, pero que sirven solo para adornar la sala, porque no le sirve para nada al estudiante. ¿Usted qué prefiere? ¿Que esos $3,000 gastados a través de la ineficiente administración pública de la educación superior, o que le manden un cheque por $3,000 y usted le compre una educación a su hijo por $3,000 en cualquier institución que le parezca? Es más, eso le da mayor poder de decisión a los padres sobre el tipo de educación que quieren para sus hijos. Quizás algunos padres querrán alguna educación más técnica, que solo la puede ofrecer alguna institución privada, quizás otros pensando en los niños más chiquitos, quizás algunos querrán alguna educación con orientación religiosa, quizás otros querrán que no sea que sea totalmente secular, pero en tal caso ellos decidirían con su bono, con su cheque, con sus dólares, y los portarían a la institución que mejor les parezca. ¿Qué tal si tienen una mala experiencia? Dicen, me voy con mis dólares a otro colegio. Ahorita no pueden hacer eso. Y es una verdad, pero el problema es que mucha gente no entiende que el carro está dañado. Mucha gente piensa que solo hay que cambiar de conductor, como usted decía. El tema de la salud. Mire, en este instante, de acuerdo a, por lo menos no sé lo que pasa en Guayaquil, pero sí sé lo que pasa en mi provincia, en Tungurahua, y tengo entendido que los médicos no quieren trabajar. Los médicos con más años dicen, no, nos podemos contagiar, somos sector, ¿cómo le dicen?, vulnerable, y no quieren trabajar. Y han puesto en el frente de batalla a los jovencitos, a los muchachos, a los recién graduados, a los que están haciendo todavía su internado, etc. Y los médicos que tienen miedo de contagiarse, cuando les pintan la plata, están dispuestos a la hora que sea. En función privada, ahí sí atienden, pero en función pública no. ¿Cuándo nos quitamos esta máscara? Porque, mire usted, los médicos hacen un juramento hipocrático, sí, pero es un juramento de hipócritas, por lo menos en este instante aquí. No hay camas en el hospital público, no hay camas en el IES, y para entrar a X, Y o Z institución se requiere adelantar $5,000 y un costo de $2,000 por día en una de las clínicas, de 1,600 en otra, de 1,200 en otra. O sea, aquí no hay conciencia, y esto no lo terminamos de ver. ¿Sabe qué? Y Fernando, nada es gratis, porque alguien me decía, pero es que la salud es un derecho que tiene que garantizar el Estado, y entonces debe ser gratuito. Y eso es una gran ficción, eso es un gran cuento. Todos los meses los empleadores, del aporte que ellos destinan al IES por contratarlo a usted o a cualquiera de manera formal, tienen que destinar 5,71% de lo que le pagarían, ¿no? Porque dicen que lo paga el empleador, pero realmente es lo que le restan a usted de lo que quizás le pagarían. Entonces, supongamos que el empleador aporta al IES, pero supongamos que fuese como en Singapur, y usted tuviese su cuenta individual de ahorro para gastos médicos. Imagínense en una vida laboral de 18 años cuánto tuviese acumulado con ese 5,71% de su salario mensual en una cuenta individual, y usted pudiese ir a cualquier hospital a cotizar distintos precios y comparar dónde le ofrecen el mejor mix de precio y calidad para el procedimiento que usted se quiera hacer. Primero, que sus decisiones de salud serían más conscientes, porque usted sentiría que lo está pagando con su plata. Segundo, que los hospitales públicos se verían obligados a publicar una lista de precios y su eficiencia se viera comparada con los demás hospitales. Entonces, digamos, hubiese un sistema más transparente. ¿Qué es lo que pasa ahorita? Que no es gratis, porque cuesta 5,71% del salario mensual, y que si le dan un mal servicio, si lo hacen esperar meses para darle un diagnóstico y después no encuentra porque se acabaron las medicinas y no tiene con qué llenar su prescripción del IES y tiene que ir a las farmacias privadas a ver si lo puede pagar, entonces usted no puede hacer nada. Usted no, ¿dónde reclama? Ni reclamar, Gabrielita, ni cómo reclamar, porque le dicen, no, si es gratis, le dicen, sin darse cuenta de que los médicos no es que hacen nada gratis, están cobrando, que las medicinas no son gratis, son parte de los dineros que hemos aportado, pero tenemos esta costumbre. Usted no puede reclamarle al profesor en colegio porque es gratis. O sea, la gente no termina de entender. Pero realmente, si hacemos las cuentas, como usted decía, cuesta $3,000
estudiante en el sector de educación superior, y acá, por ejemplo, los aportes mensuales al Fondo de Salud. Y luego también está la parte que ya es burda, ¿no? Porque usted aporta, por ejemplo, para sus pensiones y usted aporta también para el Fondo de Salud. Pero ¿qué pasa? Que en lugar de digamos, de cuidar el chanchito de los ahorros de los trabajadores ecuatorianos, la clase política de turno promete el oro y el moro, triplica los que están cubiertos por los servicios médicos del IES sin el financiamiento correspondiente. Pasan unos 10 años, que ya pasaron, y no hay, año tras año, ya varios años ha sucedido, que no alcanza el ingreso del Fondo de Salud para cubrir los gastos del sector salud del IES. Entonces, ¿qué decide el directorio del IES? Que no representa la voz de los trabajadores, de los afiliados. Dice, bueno, entonces simplemente sacamos del fondo de pensiones para darle lo que le falta al fondo de salud. Entonces, usted se imagina un fondo de ahorros del cual en lugar de sumar le van sacando. Ilógico. Y más aún, porque por ejemplo el señor Guates dice ahora no hay plata, así que aporten más los afiliados. Y que las personas para jubilarse primero cumplan 75 años. O sea, eso es una violación de promesas que se le hicieron a lo largo de los años a los afiliados del IES. Si una empresa privada que le vende una póliza de seguro de fondos de pensiones le hace eso a usted, usted la puede demandar por fraude. Eso pasa en la vida real. Pero como es del IES no hay forma. Y nos quedamos pensando que mucha gente dice Jorge Guate del enterrador va a terminar de enterrar el IES. Bueno, y lo que pasa no es necesariamente de nombres y apellidos, porque lo hemos visto, esta historia la hemos visto antes, incluso antes de la dolarización también pasaba. Eso es décadas de una historia que se repite, porque nuevamente es el auto dañado que le cambian el conductor. Pero ¿cuál es el problema? Es un problema de incentivos. Básicamente tenemos una gente tomando decisiones acerca de cómo se gasta el dinero de otros en otros. Porque si gastaran el dinero propio en ellos mismos, yo le aseguro que el resultado sería distinto. Seguramente. Permítame que cambie los temas de los que hemos estado conversando. Toquemos un tema político. Usted está cerca de Guayaquil y muchos teníamos la expectativa de que el señor Nebot podría ser candidato a la presidencia y ojalá cambiar al Ecuador, ojalá ser una partecita de lo que hizo por Guayaquil en favor del Ecuador. Pero ayer dijo que no. Sí, la consulta es interesante, pero por lo menos desde mi personal criterio se pierde al político más enterado, al único que podía mostrar éxito en el manejo de función pública. Y entonces, ¿en qué quedamos, no? O sea, ¿cuál es su opinión sobre esta marcha atrás de Nebot? Bueno, yo sé que es política y a usted no le gusta hablar mucho de política, pero perdón. Es la noticia, una de las noticias de la semana, sin duda. Yo lo que creo es que él está en una etapa de su vida en que, digamos, no le conviene meterse a una contienda electoral si tiene algún nivel de incertidumbre, porque ya, digamos, no es que le queda oportunidad de repetir muchas veces la campaña electoral si es que falla en este caso. Y si uno ya va de salida de la carrera política, probablemente el análisis de él es ya quedarse con el legado de haber hecho una administración eficiente en la alcaldía y no como aquel candidato que perdió. Entonces quizás el costo de una pérdida luego de también haber sido candidato tantas veces y haber perdido varias veces es más alto para él que para otros candidatos, quizás. Perdón la pregunta, pero ¿cuál es su visión sobre el trabajo de Nebot? ¿Fue realmente tan bueno como se ve desde afuera? ¿Ustedes que están adentro? Bueno, la administración de la alcaldía de los social cristianos, sobre todo aquella que se inicia con León Febres Cordero, sin duda marca un antes y un después en la ciudad de Guayaquil. Yo recuerdo mi ciudad cuando yo era una niña y es otra cosa. Digamos, aquí ha habido mejoras significativas en servicios públicos que han mejorado la calidad de vida, sobre todo de aquellos de ingresos más bajos, ¿no? Me refiero a la recolección de basura, al alumbrado público, digamos, a cuestiones tan básicas como el acceso al agua.
a un agua potable que tenga mayor cobertura. Digamos, eso ahí han sido reformas estructurales que cambiaron radicalmente la calidad y la calidad de vida para la mayoría de los guayaquileños. Y todo esto, o sea, la ciudad ha tenido indicadores que han ido mejorando a pesar de que hubo una explosión de la población de la ciudad durante estas últimas 2 décadas. Entonces, realmente yo creo que el trabajo duro y difícil se hizo en la administración de Leo Febres Cordero de la ciudad, porque ahí es cuando se hicieron los cambios difíciles y había mucha resistencia. Usted hablaba de sindicatos hace un rato. Vaya que hubo resistencia acá de las notarías, de los sindicatos alrededor de la administración del agua pública. Todo eso fueron duras peleas que se dieron a fines de los 90, cuando se hicieron los cambios aquí. Y ya cuando llega Nebot a la alcaldía, pues lo que hizo fue no tocar, o sea, no reversar aquellas reformas que se implementaron en la administración de Febres Cordero. Que eso también yo creo que, digamos, tiene su mérito, ¿no? Porque a veces se hace la reforma y basta que venga la siguiente administración y se deshace. Es muy fácil destruir, es difícil construir. Es una gran verdad, es una gran verdad. Me quedo pensando en algunos temas. Noticia de la semana fue también el fallecimiento del prefecto del Guayas, Carlos Luis Morales. Se fue inocente, ¿no? O sea, y los juicios ya no se pueden seguir. Y si lo que quedó, o los bienes que dejó el señor Morales, solo se reparten nada más. Ahora ya no hay revisión, chequeo si le pertenecía, si no le pertenecía. Y muchos dicen, se fue inocente. Y uno termina diciendo, bueno, ¿sería? ¿No sería? ¿Qué fue lo que pasó, no? Bueno, sí, o sea, digamos ahí, lamentablemente, eso no se sabrá. Y bueno, no creo que se ha corregido todavía problemas que hay en todo lo que tiene que ver con la gestión de riesgos y el tema de salud, porque está relacionado a todos esos escándalos también, ¿no? Aunque si vemos por montos, hay peces más gordos, ¿no? Y no es que eso no deshace la responsabilidad del caso, pero lo que digo es que, digamos, hay cosas más escandalosas que ojalá se investiguen y siga avanzando la justicia en eso. Regresemos a lo económico, ¿le parece? Porque a usted le gusta más lo económico. ¿Qué pasa con la dolarización? Hay mucha gente que dice que está en riesgo. Ya la gente entiende que no podemos salir de la dolarización, pero dicen que el gobierno anterior y este mismo gobierno se han encargado de dinamitarla y cualquier rato puede explotarles en las manos. Bueno, realmente no es algo que yo creo que no es algo que se cae. Yo creo que sí, siempre hay la tentación de comérsela, y eso hay que tener la voluntad de querer bajarse la dolarización, porque ello requiere dar la orden de confiscar los depósitos en dólares y empezar a entregar una moneda nueva, para lo cual habría que dar la orden al Banco Central que la empiece a imprimir. Entonces la dolarización no es que se cae, tendría que haber un gobierno, una administración con la voluntad de bajársela. No podría, Gabrielita, no podría realmente caérsela, porque para que funcione la dolarización necesitamos dólares, y en este instante no ingresan dólares por el petróleo. En este instante el comercio está paralizado en el mundo entero, los ingresos del Estado son mínimos. ¿No vendría de allí, no podría venir algún peligro desde allí de la falta de dólares? No, porque me explico la diferencia entre tener moneda propia y estar dolarizado. Cuando uno tiene moneda propia, algún funcionario o grupo de funcionarios del Banco Central del Ecuador, ellos determinan por sí solos y de manera interna la oferta monetaria de la economía. Ellos tratan de atinarle de la misma manera que lo hace la Reserva Federal. Al no tener moneda propia, ellos no pueden en el Banco Central determinar cuántos dólares circulan en la economía. Eso está en piloto automático, lo determinan de manera automática los millones de ecuatorianos a través de sus transacciones. Entonces, ¿qué sucede? Que no hay un descalce. No puede haber, porque simplemente no la determinamos nosotros, está determinada por miles de millones de transacciones de cada ecuatoriano. Entonces, ¿qué sucede? Si es que hay una recesión, la oferta monetaria tenderá a caer, porque hay menor
demanda de billetes en circulación porque se realizan menos ventas, menos compras, etcétera. Si es que hay una recuperación económica, porque por ejemplo, incluso durante este último mes que ya se dio una cierta reapertura en algunos cantones, entonces ahí se recupera automáticamente la oferta monetaria y los depósitos. Eso es lo que sucede cuando estamos en piloto automático. Lo único que hay que hacer para resolver problemas de liquidez es volver a crecer. La preocupación que sin embargo queda es que hay algunos economistas que le estaban sugiriendo al gobierno, por ejemplo, que hay que empujar más la moneda electrónica. La moneda electrónica, desde mi criterio, no sé si usted comparte conmigo, es un riesgo, ¿no? Bueno, porque es girar contra dinero inexistente. Es girar contra dinero inexistente. Pero depende, porque si la moneda electrónica está denominada en dólares y es de aceptación voluntaria, yo creo que no constituye ningún peligro, porque digamos, ¿quién va a querer aceptar de manera voluntaria una moneda electrónica emitida por el Banco Central del Ecuador? Yo creo que muy pocas personas. La alarma, que así se dio cuenta la administración de Rafael Correa, la alarma se prendió cuando la Junta de Regulación de Política Monetaria y Financiera emitió una resolución diciendo que sería de aceptación obligatoria por los agentes económicos. Ahí es que la gente se preocupó, porque al ser de aceptación obligatoria estaríamos volviendo básicamente a tener una moneda paralela, y eso pues sí sería peligroso. Eso sería como tener una especie de dos monedas en circulación, y eso es como una desdolarización. Pero ¿qué sucede? Que inmediatamente se hubiese desatado una corrida, se desató una mini corrida en esa época, y en menos de una semana la misma Junta tuvo que salir a retractarse emitiendo otra resolución diciendo que sería de aceptación voluntaria. Pero siempre y cuando sea una cuestión de aceptación voluntaria, yo creo que la gente va a seguir con sus preferencias reveladas de que prefieren recibir los pagos en dólares. Me quedo con un par de temas, pero sobre todo con uno. Yo creo que el tema financiero, traer la banca internacional sería fantástico, porque el costo del dinero bajaría, los intereses se normalizarían. Ahora hay cooperativas aquí en la Sierra Central que le cobran hasta el 24% de interés, lo que para mí es un exceso total, completo. Pero ¿cómo somos atractivos? ¿Qué necesitamos para que la banca internacional quiera llegar a Ecuador? Bueno, son varias cosas, ¿no? Primero habría que eliminar el Código Orgánico Monetario y Financiero, y habría que aprobar una ley que sea muy similar a la ley bancaria que Panamá emitió en 1970, cuando cambió radicalmente el sistema financiero de ese país. Hasta 1970 Panamá no tenía más de 20 bancos, muy similar al sistema financiero del Ecuador, y ya tenían 7 décadas dolarizados. Sin embargo, no habían tenido el beneficio de esta integración financiera. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Crear un cuerpo legal sencillo con una regulación prudencial mínima. No tienen banco central ellos, creo que habría que copiar eso, no es necesario en dolarización, y no controlan las tasas de interés, y ese marco legal trata por igual a los bancos internacionales y a los bancos nacionales. Adicionalmente, Panamá tiene un sistema tributario territorial, es decir, solo tributa en territorio panameño la renta que sea generada en territorio panameño, y yo creo que eso es algo que también deberíamos de copiar. Y por otro lado tendríamos que tener una carga tributaria final que sea por lo menos igual o ligeramente inferior a la de Panamá para volvernos más atractivos, porque esto es una competencia mundial por capitales y por ahorros. Ahora, ¿cuál es el beneficio aparte de las tasas más bajas y los mayores volúmenes de crédito? Que cuando haya esa escasez de liquidez que le preocupa a usted o a muchos, los bancos internacionales domiciliados en territorio ecuatoriano funcionarían como un prestamista de última instancia. Entonces el sistema financiero del Ecuador sería como un lago conectado a un océano de liquidez. ¿Cuál es ese océano de liquidez? Los ahorros del extranjero que persiguen una mayor tasa de retorno. Cuando hay escasez de liquidez, empiezan a subir las tasas de interés, y esos bancos internacionales que persiguen una mayor tasa de retorno vendrían a colocar con el clic de un mouse su liquidez aquí, y así se corregiría de manera más fluida esos pequeños problemas de escasez de liquidez que se suelen dar. ¿Por qué estas medidas que son tan interesantes
y que son lógicas, son muy razonables. Uno le escucha y dice, pero ¿y por qué no la hacemos? ¿Qué pasa con los gobiernos? Están tan desentendidos con el pueblo, con la gente que sabe, que prefieren seguir en la politiquería de más endeudamiento y más endeudamiento nada más. Bueno, hay muchos intereses creados, protegidos por el status quo. Los propios bancos y las propias cooperativas, por poner un ejemplo en el tema financiero, ¿no? Claro, o sea, digamos, ellos son reyes de un pequeño lago. Si, digamos, traemos a los grandes a competir con ellos, como que ya no serían tan importantes. Los vamos a correr de cierta manera. Yo escucho aquí a Raimundo y todo el mundo hablar en contra de los banqueros, sin embargo, no escucho a nadie proponer que los sometamos a la competencia mundial, así como se somete a la competencia mundial aquellos productos y servicios a los que no les cobramos aranceles. Uh-huh. Son algunos de estos temas que son importantes irlos analizando, irlos chequeando. Yo quiero reiterar este agradecimiento, siempre es un placer poder conversar con usted, es muy gratificante y aprendemos mucho todos, que eso creo que es lo básico. Muchísimas gracias por su tiempo para este diálogo, siempre es un gusto compartir con Gabriela Calderón. Igualmente, gracias a usted. Un placer, es Colosal, su radio. Son exactamente las 18:37. 18:37 aquí en Radio Colosal. Estamos en 1000.40 y en Colosal Estéreo HD en www.radiocolosal.com. Recuerden seguirnos a través de las distintas redes sociales. En YouTube estamos como Colosal